Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, un tema que edifica nuestra vida y también muy interesante. Hoy el título, el tema, desecha la venganza. Buscamos Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra de Dios así: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Qué significa la palabra venganza? La palabra venganza es la acción de responder a una ofensa o daño con otro daño, ya sea físico o moral, con el objetivo de obtener satisfacción o justicia por el agravio sufrido. Es un sentimiento que surge de la ira o el rencor y busca devolver el daño de manera consciente. Es decir, que aquella persona que quiere vengarse está consciente de lo que está haciendo. ¿Es el producto de la ira o es el producto del rencor de un daño que le han hecho? Y por lo tanto va a responder a ese daño de la misma manera, hiriendo, ya sea de una manera física o inclusive de una manera moral. Pero Dios nos está llamando, aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nos está llamando para que nosotros no utilicemos este sentir o este sentimiento de poder tomarnos la justicia por nuestra propia cuenta o poder responder a través de un agravio cuando se nos ha agraviado. Dios llamó al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac, a Jacob, 12 tribus de Israel, le dio una ley, pero sin embargo todo ese cumplimiento de la ley era sombra y figura de lo que Jesús iba a venir. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, aún no solamente su enseñanza, sino la vida de Jesús, Jesús no utilizó lo que fue la venganza. E inclusive la Biblia dice que fue herido, la Biblia dice que fue perseguido, maltratado, pero sin embargo en la cruz del Calvario se levanta aquella voz y le dice al Padre: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Es decir, que el no saber, el no conocer a Jesús, el no saber el propósito de Dios para nuestras vidas, eso hace que nosotros nos inclinemos a la venganza. E inclusive en ocasiones nosotros, aún conociendo al Señor, aún conociendo a Jesús, en ocasiones este sentimiento de venganza quiere tomar lugar en nuestras vidas, y no solamente quiere tomar lugar en nuestras vidas, sino que en ocasiones toma lugar en nuestras vidas, y su resultado, como es producto de la ira y producto del rencor, el resultado no es agradable ni edifica nuestra vida. Por lo tanto, si el sentimiento de vengarnos después que hicimos o que nos hacen una falta, el sentimiento de vengarnos, nosotros debemos de tener todo un control, y no solamente un control, debemos de pedirle al Espíritu Santo que trate con nuestro espíritu, porque un espíritu noble solamente es el espíritu que puede alejar la venganza de su vida e inclusive puede también permitirle a Dios que Dios haga justicia. Amén. Fue David en el Salmo 51, en ese clamor que él hace al Señor, y viendo su decadencia, viendo también su error, su falta hacia Dios y hacia Israel y hacia el sacerdocio, que David se arrepiente, y el deseo de David es que Dios cambie su corazón, Dios transforme su corazón. David clamaba y decía: un espíritu, cree en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Pero dice la palabra en el Salmo 51:12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Es decir, que un espíritu noble, un espíritu generoso, es el espíritu que puede experimentar el gozo del Señor. Es un espíritu diferente y no le da cabida a lo que es la venganza. Aún cuando viene la falta contra nuestras vidas, o inclusive viene el error que nosotros podemos cometer, es ese espíritu noble, un espíritu diferente que nos lleva a buscar de Dios, nos lleva a cubrirnos de lo que es la falta, e inclusive
ir bajo la cobertura de Dios para que Dios nos haga justicia y no pagar mal por mal. Solamente es ese espíritu noble que en nuestras vidas es formado por Dios, y también el Espíritu Santo lo lleva a nuestras vidas. Era un deseo de David: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. En la ira, en el rencor, no está el gozo de la salvación. La ira, el rencor, lo que da lugar a la venganza, ya sea física o aún la moral. Pero Dios nos está llamando, y más para estos días, unos días donde el amor se enfría, y dice la palabra, por el incremento de la maldad. Es una matemática que está escrita, es una matemática que verdaderamente va a cumplirse. Por causa de la maldad y el crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, en el hogar, en el trabajo, aún en la calle, en la familia, e inclusive dentro de lo que es la iglesia. Pero el Espíritu Santo atento, y Dios con su palabra nos llama hoy a que nosotros no devolvamos mal por mal, a que nosotros nos llenemos de ese espíritu noble para esperar en Dios, y que Dios haga conforme a lo que es su propósito y voluntad, aún en nuestro sufrimiento, aún en medio de nuestra tristeza y en medio de nuestro caminar y nuestras heridas. Lucas capítulo 9, del 51 al 56, la Biblia enseña esto. El mismo Jesús se ocupó de hablarle a sus discípulos acerca de este espíritu noble, de este espíritu diferente que nos libra de la venganza, que nos libra de tomar lo que es la justicia por nuestras propias cuentas, teniendo razón o no teniendo razón. La venganza no es producente, la venganza no le agrada a Dios. Dice la palabra, Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Dice la palabra de Dios, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron al Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Dice que Jesús volviéndose les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Amén. Él iba a Jerusalén, su rostro iba como aquel que iba a Jerusalén, en tristeza, aún viendo toda esa carga. ¿Para qué? Para que el cumplimiento profético de las Escrituras se cumpliese. Mandó delante de él preparativos que hiciesen. Llegaron a una aldea. La aldea era de los samaritanos. No había esa filiación de samaritanos y judíos. Pidieron agua, pidieron quizás algún alimento, pidieron preparativo. Los samaritanos no le permitieron llegar. Los samaritanos no dieron agua, no dieron todo lo que se necesitaba para continuar un viaje de calor, un viaje de fatiga. Sin embargo, ahí se levantaron los discípulos. Amén. Dice la palabra de Dios que se pudieron levantar, y fue Jacobo y fue Juan. Y dice la palabra que le dijeron al Señor bien decidido, viendo esta maldad, viendo lo que estaba ocurriendo, que no hubo hospitalidad, que no hubo tampoco favores, que no hubo también un deseo de poder ayudar o poder dar agua y traer tiempos de sosiego o tiempo de beneficio a su vida. Ellos iban a la venganza. Dice la palabra, quiere que pidamos fuego del cielo, como hizo Elías. No solamente había un sentimiento en ellos de ira y de rencor y de enojo, sino que tomando las Escrituras corroboraban algo que ellos querían hacer, que estaba en su mente y estaba en su sentimiento. Elías había pedido, dice la palabra, fuego del cielo, y la Biblia dice que Dios descendió fuego del cielo, pero lo descendió sobre un altar, y dice la palabra que lamió el agua. Jehová se
glorificó y todo el pueblo vio que Jehová era Dios de poder. Pero sin embargo, estos discípulos querían fuego del cielo, no sobre un altar, sino sobre los samaritanos, trayendo muerte, trayendo destrucción, dando el mal que ellos habían preparado, también propiciando aquel mal contra su vida. Pero el Señor se levanta y dice la palabra que los reprende, y dice la palabra que el Señor le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Dios nos está llamando a ese espíritu noble, Dios nos está llamando a ese espíritu generoso, Dios nos está llamando para estos días, en medio del caos, en medio de la enemistad, en medio de tantas cosas que están ocurriendo, que son bíblicas, aunque están escritas, que es el cumplimiento profético de los últimos días. Dios nos está llamando a que nos llenemos de un espíritu noble. Sintiendo el gozo de la salvación, aún podemos avanzar en prueba, traicionados, aún lacerados, en ocasiones haciendo nosotros tropezar a alguien de una manera o de otra, nos entristecemos, aún haciendo la caída o que nos hagan caer, nos entristecemos, pero en medio de esa tristeza, ir al Dios del cielo, ir al Dios de la bendición, ir al Dios que quiere la salvación, no quiere la destrucción del hombre. El Hijo del Hombre vino, ¿para qué? Para salvar las almas, bendito sea el nombre del Señor, no para destruir. Ellos quedaron reprendidos, pero también quedaron enseñados y consolados, bendito sea el Señor. Amén. Dios nos está llamando a ese espíritu diferente. Dios nos está llamando a desechar la venganza. Dios nos está llamando a no tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Sí que nos duele, sí que te duele, sí que te han herido, sí que me han herido, sí que yo he herido, pero confiando en el Señor, que en medio de un proceso en que podemos caminar, Dios tiene para nuestras vidas, Dios tiene para nuestras vidas una solución, Dios tiene para nuestras vidas una restauración, y es una restauración de vida, es una restauración de paz, y aún no solamente con nuestra familia, no solamente con nuestra esposa, no solamente con nuestros hijos o inclusive con nuestros amigos, sino también aún con nuestros hermanos en la fe. Dice la palabra del Señor que es ese espíritu noble el que nos hace apartarnos ¿de qué? De la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19, escribía el apóstol Pablo a los romanos. Amén. Era un deber, hablando de los deberes del creyente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mucha gente dice: no tienes que contar tu historia porque el tiempo dirá tu historia. No cuentes tu historia porque el tiempo será el que contará tu historia. Yo quiero decirte que tu historia y mi historia solamente Dios la conoce. Y en ocasiones, cuando nosotros, conociendo la historia y sabiendo todas las cosas, aún orando al Señor, callamos delante de Dios, le pedimos al Señor que Dios obre, que Dios tenga misericordia, que Dios nos haga justicia. Y quiero decirte que Dios contará la historia verdadera, y traerá restauración aún conforme a nuestro corazón, conforme a la humildad de nuestro corazón, desechando la herida, desechando la ira, desechando también el rencor que no proceden de Dios, y lo que hace es que entenebrece el corazón y no da lugar al perdón, ni tampoco da lugar al arrepentimiento, ni mucho menos da lugar a la restauración, que es la vida. Amén. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de vengarnos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de apartar, desechar todo lo que es la venganza y confiar en el Señor a través de ese espíritu noble, a través de ese espíritu generoso. Génesis capítulo 34, del 25 al 31, hay una historia triste. Libro de Génesis capítulo 34, del 25 al 31, hay una historia muy triste, bendito sea Dios. Amén. Y dice la palabra que Jacob tuvo una hija, fue Dina, y la tuvo con Lea, una concubina. Y dice la palabra de Dios que saliendo Dina a ver en aquel lugar donde ellos vivían, dice la palabra que salió a contemplar la tierra. Dice la palabra que un joven, aún el hijo del rey, del príncipe de aquella ciudad, la ve y dice que la toma aún o por costumbre o por ira o por enojo, y dice que pudo
pudo hacer de ella algo incorrecto. La tomó para ella. Pero dice la palabra que el corazón de este joven quedó ligado a Dina y se enamoró y fue donde estaba el padre y le dijo al padre: pídame esta joven y haré lo que quiera. Quiero restaurar, quiero perdonar, haremos alianza. Y allí fue Amnón, y dice la palabra que Amor se lo dijo también a quien, a Jacob. Los hermanos los hermanos vinieron de Dina, los hijos de Israel, y se enteraron de cómo aquel joven había hecho algo contra Dina e inclusive se había levantado contra Israel. El dolor de que Dina fue aún maltratada llenó el corazón de los hermanos de Dina, de los hijos de Israel. Dice que llenó el corazón de ira y de venganza. Y dice la palabra que los hijos de Israel, los hermanos de Dina, aún diciéndole al padre y a Siquem: haremos alianza, pero no haremos alianza con alguien que no esté circuncidado. Deben circuncidarse, es costumbre nuestra, es pacto nuestro, y por lo tanto, si se circuncidan todos, nosotros podemos hacer alianza. Y dice que aquel joven con su padre y el pueblo se ponen de acuerdo, se circuncidan. Dice la palabra que se circuncidan, bendito sea Dios, aún estando en el tercer día en que todos se habían circuncidado, aún para tener alianza con Israel y también cubrir aquella ofensa. Dice la palabra de Dios: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Amén. Dice que mataron a Siquem, mataron a su padre. Dice la palabra que mataron a filo de espada. Tomaron a Dina, la llevaron para su casa. Dice que saquearon la ciudad, y cuando todas estas cosas ocurren, Jacob mismo se entera y Jacob cae en un sufrimiento. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y será destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Es decir, que la falta era grave, pero sin embargo ellos también cometieron una falta grave, e inclusive engañándoles y aún matándoles. El espíritu de venganza fue a la vida de estos dos jóvenes. Aún dice la palabra que Jacob dice que sintió turbación de corazón, siendo el hombre que Dios había llamado. Dios nos está llamando para estos días. Entendamos esto: la maldad crecerá, esto hará mella en nuestra vida. No estamos exentos aún del sufrimiento, de la traición, del enojo. No estamos exentos de estas cosas, no. Estamos en este mundo. Jesús dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que tú los guardes del mundo. Y guardado del mundo a través de la palabra, guardado del mundo a través del Espíritu Santo, en que nosotros no podamos devolver mal por mal, sino que seamos llamados a darle al Señor la oportunidad de que Él se glorifique en nuestras vidas y poder confiar en el Señor. Una vez más Pablo le habla a los romanos en ese capítulo hermoso de los deberes del creyente. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis mal por mal. Es verdad que te hirieron, es verdad que me hirieron, pero yo levantarme de la misma manera con esa misma espada, ¿para qué? Para herir no le agrada a Dios, no es producente. Y recuerda, es el producto de ¿qué? Es el producto de la ira y también el producto del rencor. Amén. Pedro también exhorta a la iglesia. Amén. Esa carta del apóstol Pedro a la iglesia en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra del Señor así también. Decía el apóstol Pedro: no devolviendo mal por mal,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Amén. Es difícil, es verdad. Es duro, es verdad. Es algo bien fuerte, es verdad. Que nosotros respondamos aún cuando herimos, que alguien nos responda de la misma manera, o cuando alguien nos hiere, nosotros podamos responder de la misma manera. Está en nuestra naturaleza pecaminosa, está en nuestra mente, está en nuestro rencor. Pero cuando hay un espíritu noble, un espíritu diferente en nuestra vida, cuando podemos conocer a Dios y escuchar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en la templanza, que nos ayude en la paciencia, que nos ayude con el dominio propio, podemos esperar en Dios. Podemos esperar en el Señor y Dios se va a glorificar. La palabra de Dios habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento hay enseñanzas clave de Jesús. Aún hay doctrina. Pero Jesús, en el libro de Lucas, Mateo, Jesús da una enseñanza poderosa. Y cuando da la enseñanza poderosa, principalmente a partir de Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos todo lo que es el caldo fuerte del Evangelio. La esencia de lo que es el Evangelio a través de las bienaventuranzas y la manifestación del mismo Señor en su carácter y también en su propósito. Ese carácter de Jesús, ese propósito de Jesús en la salvación, restaurando, aún llamando como maestro seguidores y haciendo discípulos. Está Dios bien, pero bien atento a sus discípulos, que podamos actuar como Jesús pudo actuar. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, del 38 al 48. 10 versículos hermosos, 10 versículos poderosos, 10 versículos difíciles, aún para nuestra naturaleza humana, muy difícil. Pero quiero decirte, pero para Dios todo es posible, pero para el Espíritu Santo también, para ayudarnos. Y para un carácter generoso y un espíritu noble, Dios también va a proceder de la misma manera. Jesús dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Me haces mal, te voy a hacer mal. Israel funcionaba de esta manera. Ellos hicieron una violación, yo haré la misma violación. Pero sin embargo, el Señor dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero Él dijo: pero yo os digo, ¿qué vamos a hacer? Obedecer a nuestra naturaleza, a nuestra enseñanza, a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, obedecer a una religión o ser discípulo de Jesús al escuchar lo que Él dice y nosotros obedecerle y honrarle. Amén. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué cosa? La otra. Dice la palabra: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve por el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice la palabra: haced bien a los que aborrecen. Y dice la palabra: y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice la palabra, ¿qué recompensa? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa esto? El camino es Jesús.
El camino es el camino de la perfección. Y el Padre es perfecto. Si caminamos por este camino, por muy torpe que seamos, vamos a llegar y no nos vamos a descarriar. Obedezcamos la palabra, pongamos en práctica la palabra, controlemos nuestra ira, controlemos también nuestras emociones y no demos rienda suelta a la venganza, sino esperemos en el Señor y digámosle al Señor: Señor, no quiero pagar mal por mal. Digámosle al Señor: no me voy a cansar de hacer el bien. Digámosle al Señor: voy a perdonar, voy a restaurar, voy a olvidar. Digámosle al Señor: no voy a fomentar el mal, sino voy a hacer el bien. Dios nos va a sostener, Dios nos va a guardar, y aún dice la palabra del Señor que vamos a glorificar a Dios. Aleja ese espíritu de venganza de tu vida, alejo ese espíritu de venganza de mi vida, y oremos por nuestros enemigos y cumplamos esta palabra y le pidamos al Señor que Dios tenga misericordia y que Dios haga justicia. Dios es justo, Dios es bueno y Dios es misericordioso y restaurador. Aleja ese espíritu de venganza y procuremos la paz. La Biblia dice: en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Una de las maneras de estar en paz con todos los hombres y hacer algo que depende de nosotros es alejar el espíritu de venganza, es echar fuera la venganza y dejar la justicia de Dios y esperar en el Señor. Él tiene el control de tu vida y de mi vida, de tus hechos, de mis hechos, de tu caminar y de mi caminar, y se ha comprometido de guiarnos, y dice la palabra que aún mucho más allá de la muerte. Dios te bendiga, es mi deseo. Amén. Oramos en esta hora, echando fuera ese espíritu de venganza, echando fuera el rencor, el odio, echando fuera la maldad, aún dando ese espíritu noble de gozo y experimentando la salvación, y de esa manera veremos su gloria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por aquellos que están viendo esta proyección y verán esta proyección. Padre, que un espíritu noble nos sustente. Espíritu Santo, fortalécenos. Aleja de nuestras vidas la venganza, ese sentimiento de pagar mal por mal, ese sentimiento de tomar la justicia por nuestra propia cuenta. Señor, te rogamos en esta hora que perdones nuestra falta, que podamos perdonar, que podamos restaurar, que podamos, Señor Dios, edificar. Ayúdanos, Señor, en los días venideros. Ayúdanos en este año, aún en esta década, Señor. Difícil pero hermosa. Y gracias por tu palabra. Es un deber nuestro, Señor, pero también, Señor, es una oportunidad de glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, fortalécenos. Y te pido, Señor, que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bendícenos, Señor, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Si esta palabra te ha hablado, compártela con otro hermano. Envíala, predica con este mensaje y también vamos a vivirlo. Dios te bendiga, es mi deseo. En el nombre de Jesús.